Buenos días. Primero agradecer a todos los clientes de Agro del Banco que están subidos a la charla. Vamos a tener la charla con el licenciado Gustavo López, que es consultor de compañías de agro, con amplia experiencia en el sector público y privado, director de Agritrend y consultor desde hace tiempo de Banco Galicia. Yo soy Ignacio Badaloni, gerente de Banca de Empresas y Agronegocios, y vamos a estar junto a Juanpi Martínez, team leader de la región de Rosario y Guinea, coordinando lo que sea preguntas para que Gustavo nos cuente por dónde ve que siguen las tendencias de agro. De vuelta, muchas gracias a Gustavo y a todos los clientes que están participando de la charla. Bueno, gracias Ignacio, gracias Juanpi. Como siempre es un placer estar una vez más con ustedes en esta oportunidad. Además en un año y en un momento del año realmente muy candente, ¿no? Estamos viviendo una situación de precios realmente muy buenos, con lo cual, bueno, vamos a tratar de desarrollar un poco algunos aspectos, primero generales, macro de lo que es Argentina, y después nos vamos a meter de lleno en lo que es la situación desde el punto de vista de los principales commodities. Eh, por eso, bueno, nos vamos a ir intercalando la charla con alguna serie de placas que me parece interesante ir siguiendo. Lamento que en algunos casos hay demasiados números, pero bueno, intentaremos remarcar lo más importante. Ustedes saben que además estamos prácticamente a horas del último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, un informe muy esperado, porque es el primero que se da en el año con las perspectivas para el año siguiente, o sea, para el ciclo 21-22, que todavía para nosotros nos parece bastante lejano, ni siquiera empezó la siembra de la cosecha fina, pero bueno, ya desde el punto de vista de lo que es el hemisferio norte está bastante avanzado. Así que me parece oportuno, primero de todo, ir arrancando un poco a partir de este comentario del informe sobre las claves que son las principales para este ciclo 21-22. Les decía anteriormente, bueno, un informe del Departamento de Agricultura, yo diría con un poco de sabor a poco, por el hecho de que en realidad estaban todos esperando algo un poco más explosivo. Creo que es más cauto en materia de lo que es el maíz, más alcista para el caso de la soja, pero que demuestra de todas formas que este marco internacional de oferta y demanda continúa muy equilibrado, muy similar a lo que es el ciclo actual. Lo cual esto implica que va a haber una necesidad importante de ir recomponiendo la producción, básicamente en los Estados Unidos, que es uno de los países que sufrió una situación climática bastante adversa en el ciclo anterior y que redujo sus ofertas. Y por otro lado, una demanda que sigue realmente muy activa. China prácticamente es el centro de la misma, que tracciona permanentemente en casi todos los commodities. Porque antes era pensar China y soja, hoy es China, soja, también maíz, incluso trigo, la cebada, el sorgo, o sea, es el gran componente de este mercado que va creciendo básicamente en el comercio a un ritmo realmente muy acelerado e insisto, es común para todos los commodities. Bueno, esto se tradujo en fuertes alzas en las cotizaciones externas, que evidentemente dan un sostén a los precios locales, no cabe ninguna duda. Los valores que se están manejando hoy en día son realmente muy atractivos, al menos a un año atrás por lo menos. Ahora bien, ¿qué pasa desde la óptica un poco más local? Bueno, las expectativas climáticas, según los principales expertos, parecería que son bastante neutras o al menos favorables para digamos, un ciclo que a diferencia del anterior había generado problemas en la siembra, problemas en la cosecha y que evidentemente se tradujo en una producción bastante menor que enseguida lo vamos a ver. Insistimos, los precios a cosecha son muy buenos, lo cual va a llevar
necesariamente a ir generando coberturas por parte de los productores. Y el gran interrogante en este sentido es qué política comercial va a seguir el gobierno, ¿no? Básicamente en lo que respecta a la claridad y estabilidad de las mismas. Ustedes saben muy bien que, bueno, todo lo que es la intervención del Estado a partir de estos nuevos conceptos de la mesa de los argentinos y la necesidad de ir cubriendo los consumos locales, hacen pensar que puede haber algún tipo de ajustes en los aranceles de exportación, algunos que están dentro de la potestad del Ejecutivo, otros que serán resorte del Congreso. Tema de cupos, tema de restricciones, en fin, de una intervención en el Estado que no sería muy, muy feliz. De mediar todo esto, o sea, un componente externo realmente atractivo y situaciones básicamente climáticas y políticas favorables, creemos que, bueno, el impacto en el incremento del área y la producción va a ser realmente importante. Es probable que estemos volviendo a niveles que habíamos perdido hace un par de años atrás, o sea, casi en torno a los 140 y pico de millones de toneladas. Esto va a implicar obviamente un mayor saldo exportable, que se traduce en un mayor aporte de divisas, recaudación fiscal por derechos de exportación, que evidentemente y a la luz de la situación actual económica del país es realmente muy importante, ¿no? Muy importante para Argentina. Ahora veamos un poco, como les decía al principio, algunos números macro y algunas primeras estimaciones que estamos haciendo para lo que es el ciclo próximo, 21-22. Fíjense que estamos con una situación total para este ciclo 2021, como decíamos antes, cercana a las 36 millones y casi 200.000 hectáreas, con una caída relativamente importante del 1% respecto al ciclo anterior, que se había visto por problemas del trigo, básicamente, que no se pudo sembrar en tiempo y forma. Y bueno, en alguna medida el maíz y la soja que aspiraban a tener una mejor área y finalmente no se pudo dar también por problemas climáticos. ¿Qué esperamos para el 21-22? Bueno, en primer lugar, el trigo que tendería a consolidarse al menos en valores muy similares al 19-20, 6 millones y medio, 6.600.000 hectáreas, algunos todavía están infiriendo hasta 7 millones de hectáreas. Un maíz que a la luz de los altos precios que se están manejando hoy en día también podría superar o al menos ubicarse en torno a los 6 millones y medio de hectáreas. Un sorgo que, producto de los muy buenos precios, en algunos momentos hasta superiores al maíz, que están impulsados por una demanda china realmente masiva, porque prácticamente todo el sorgo está yendo a China, haría, presentaría unas condiciones muy, muy favorables para una siembra importante, en el orden del 1.100.000 hectáreas. Y por el lado de los oleaginosos, un status quo que no variaría demasiado en materia de soja, girasol sí con un incremento importante. Recuerden que los precios hoy en día son realmente espectaculares, el productor se va a ver muy tentado a hacer girasol. Algunos que quisieron hacerlo el año pasado y no pudieron, básicamente los chaqueños, donde tuvieron un clima realmente muy adverso y no pudieron completar sus siembras. Y bueno, y el resto del sur de la provincia de Buenos Aires, que se va a ver muy motivado con estos precios. Síntesis de esto, es muy probable que tengamos casi un 3% de incremento en el área final, con cerca de 37.2 millones de hectáreas. Ustedes fíjense que estamos variando entre las 36 y las 37 millones, o sea, hay una suerte bastante de estancamiento, si uno lo quisiera llamar en esos términos, de lo que es el área sembrada en Argentina. Manteniéndose de todas formas un equilibrio muy deseable entre lo que es el porcentaje de cereales versus u oleaginosas versus el total. Estamos hablando de un 55% a favor de los oleaginosos, hay que pensar que 5 años atrás estábamos en el 70%, con lo cual hoy casi en la mitad de ambos tipos de granos genera una posibilidad de mantener una sustentabilidad mucho más clara en cuanto a los recursos naturales. Si esto lo traducimos en materia de producción, bueno, encontramos un poco lo que veníamos planteando al principio, ¿no?
salimos de un trigo que el año pasado estuvo muy golpeado por el problema climático, podríamos alcanzar a partir de ese incremento en el área una producción que podría estar oscilando entre los 20 millones y medio, récord absoluto en la Argentina, o 21 millones, insisto, los más optimistas. Recomponer la producción de maíz, volviendo a los 53 millones de toneladas, un sorgo que se va a expandir notablemente por producto del incremento de área. Y por el lado de los oleaginosos, una soja que volvería también a los niveles anteriores, luego de este año que fracasó realmente, y un girasol que tiende a consolidarse en función también a esta mejora en el área total. Fíjense que los porcentajes que estamos citando versus el año anterior son realmente significativos. Quizás se destaca el sorgo y girasol por ser los más, digamos, relevantes, pero bueno, con niveles obviamente mucho más bajos que el resto de los productos. La realidad muestra que estaríamos en condiciones de llegar a 142 millones de toneladas. Esta fue una cifra que se dio en el año, por última vez, el último récord, el año 18-19, y que evidentemente en este contexto de precios y contexto de la posibilidad de aumentar un saldo exportable es realmente muy, muy interesante para Argentina. Y veamos un poco, a ver, los números macro de ingresos de divisas y demás que la Argentina tiene hoy en día a partir de las cosechas. No estamos haciendo una diferencia 21-22 porque en realidad, insisto, esto es muy preliminar, pero sí nos parece interesante repasar lo que ha sido el ciclo 2021. Un ciclo que tuvo de producción 125 millones de toneladas, o sea, una caída realmente importante, o dicho de otra forma, estamos esperando una mejora de no menos de 15, 16 millones de toneladas para el ciclo próximo. Una proyección de exportaciones en todo, digamos, en todo sentido, ya sea en materia prima, aceites, biocombustibles, harinas y demás, del orden de casi 88 millones de toneladas, estamos al final de la tabla. Y luego un ingreso del valor de las exportaciones, cercano a los 37.300 millones de dólares, que es récord absoluto en cuanto a lo que es comercio en la Argentina, con unos derechos de exportación que se consolidan en 8.700 millones de dólares. Si ustedes ven en el porcentaje, bueno, es producto del prorrateo entre los altos niveles de aranceles que se dan en el complejo sojero y menores niveles en el resto de los productos. Un tema realmente significativo de este cuadro es el nivel del precio FOB medio de todo el complejo. Fíjense que estamos hablando de 427 dólares, cuando en realidad el promedio del año pasado no llegaba a 320. O sea, estamos casi en niveles, yo diría, de los 100 a 110 dólares por encima, que es lo que explica esta mejora sustantiva en materia del valor de las exportaciones. Por otro lado, bueno, me pareció oportuno citar cómo se desarrolla este complejo soja, en particular dentro del complejo granario, porque es evidentemente el que genera no solamente el mayor porcentaje de divisas, sino básicamente la recaudación fiscal, ¿no? O sea, fíjense que se está esperando solamente por el complejo sojero para el año 2021, que estamos transitando, cerca de 23.000 millones de dólares, o un 61% del total del sector, con una recaudación todavía muy, muy superior, casi el 82% del total, con 7.200 millones, insisto, por el peso relativo que tienen los aranceles de este complejo. En el caso de la soja, sabemos todos que estamos en el 33%, 31% para lo que son sus derivados. Y el 12% para el resto, digamos, de las principales materias primas, trigo, maíz, sorgo, que podrían ser ajustadas, está dentro de la potestad del gobierno, en 3 puntos adicionales, es decir, prácticamente llevarlo al 15%, que a la luz de lo que hoy en día significaría como recaudación adicional es totalmente marginal. ¿Por qué? Porque gran parte del trigo, gran parte del maíz, como ya lo vamos a ver, están prácticamente comercializados en su totalidad, con lo cual el aporte sería muy escaso. Incluso, si uno lo piensa en términos del próximo ciclo, también esa mejora o ese incremento probable de 3 puntos adicionales sería relativamente marginal
por el hecho de que no llegaría a ser más de 400 y pico millones de dólares en un marco de quizás niveles que podrían superar ampliamente los 9.000 millones de dólares para todo el complejo granario. En esta otra me pareció interesante hacer un repaso de los últimos 20 años. ¿Dónde estamos parados en materia de cada uno de las variables? Lo que es exportación, bueno, no es obviamente el mejor de los años por la caída de la producción. Recuerden que en la 18-19 hemos llegado a niveles muy sustantivamente más altos, 103 millones de toneladas, hoy estamos hablando de 88. Un precio medio que, reitero, está en verde más claro, 427 dólares, es muy, muy relevante. El anterior más alto ha estado en 432 en el 2010, 2011, o 464 el máximo en el 11-12, años que se caracterizaron por los altos niveles de precios internacionales, producto de fallas de cosechas. Y de todas formas, a pesar de todo esto, estamos alcanzando un nivel récord absoluto, insisto, en el valor de las exportaciones, con más de 37.300 millones de dólares, y un valor de derechos de exportación realmente muy atractivo. Fíjense qué notable que cuando uno lo compara con esos mismos años, 10, 11, 11, 12, estamos muy, muy cerca de esos valores, cómo esos valores van decreciendo significativamente en la 15-16 con el cambio del gobierno anterior, que redujo drásticamente las retenciones, o sea, prácticamente a la mitad de lo que se venía recaudando, incluso en la 17-18, que prácticamente es una de las más bajas en materias de recaudación después del año 2005-2006, donde era otro mundo. O sea, evidentemente estos cambios en las retenciones llevan a ingresos fiscales realmente muy significativos que seguramente en el próximo año se van a tender a mejorar aún más, de mantenerse una producción relativamente un poco más alta, pero básicamente por los precios de todo este complejo. A veces llama un poco la atención cuando uno repasa estos 20 años y suma todos los derechos de exportación y llega a la conclusión de, bueno, evidentemente el fisco, no estamos hablando de la parte de ingreso de divisas, ingresos comerciales, sino el fisco recibió casi 113.000 millones de dólares, que en realidad es un volumen, un valor en realidad muy, muy, muy significativo, de los cuales muy poco ha vuelto al sector, ¿no? O sea, evidentemente, como decíamos muchas veces, desde la Fundación Producir Conservando, donde trabajamos con el ingeniero Oliverio en materia de proyecciones, en este sentido, de haber solamente transferido el 10-15% de ese total al sector agropecuario, bueno, o haber vuelto, en realidad ni siquiera transferido, sino podría haber vuelto en alguna medida al sector agropecuario, bueno, tendríamos seguramente mejores rutas, una capacidad de almacenaje que hoy es deficitaria y está cubierta por silos bolsa, mejores accesos a los puertos, en fin, una serie de cosas que lamentablemente no tuvieron ese fin. Bien, nos vamos a meter más de lleno ahora en el caso de cada uno de los principales granos. Vamos primero al trigo. Y bueno, y nos encontramos con el oferta y demanda mundial, que salió, insisto, exactamente en el día de ayer y que presenta algunos puntos realmente relevantes. Fíjense, en primer lugar, si uno recorre lo que es la producción a lo largo de los años, 4 últimos años, vemos que es un crecimiento sostenido de la misma. Pasamos de los 730 millones en el 18-19 a casi 790 para el 21-22, que fue acompañado por el consumo. 735 contra 700 prácticamente 89, 790. O sea, producción y consumo crecen a un ritmo prácticamente igual. Pero lo más llamativo es el comercio. Comercio que hace tan solo 4 años atrás estaba en torno a los 170 millones y hoy crece a 200 y pico de millones, 202 millones para este 21-22. Con lo cual esto pone de manifiesto la agilidad, yo diría la posibilidad de colocación que hay del trigo y del resto de los productos, los vamos a ir viendo, en el mundo. Se amplió un poco
el destino final, la canasta de países que consumen trigo. Basta con a veces recordar un poco los principales destinos que antes se limitaban básicamente a Brasil, Egipto, Argelia. Bueno, y hoy se ha hecho digamos, un espectro muchísimo más grande con países del sudeste asiático, incluso con países que uno no podía ni siquiera pensar unos años atrás que iban a consumir lo que consumen en trigo, como por ejemplo el caso de Bangladesh, un país realmente con una pobreza bastante alta, que empieza a tener, digamos, consumos importantes, producto de los cambios de dieta, productos de la occidentalización en alguna medida de los consumos, en fin, crecimientos de población y demás. Si uno lo analiza desde el punto de vista de las exportaciones, sigue liderando Rusia, las mismas. La Unión Europea se recompone notablemente porque recompone también su producción. Un Estados Unidos que está latente o quizás hasta disminuyendo su participación, estamos hablando de 24 millones, en franca retirada. ¿Por qué pasa esto? Bueno, básicamente porque los americanos están privilegiando lo que son forrajeros y soja. Canadá, con algunas leves caídas previstas respecto al año pasado. Australia, que venía de 2 años o 3 años de seca, que fue el boom del año pasado, hoy nuevamente se reduce. Ucrania, que juntamente con Rusia hacen ese tándem de líderes mundiales en materia de comercio triguero. Y finalmente Argentina, donde se están previendo cerca de 13,5 millones de toneladas, cifra que coincidimos bastante en ese sentido. Lo que sí vemos es que también a lo largo del tiempo hay ciertas modificaciones en materia de existencias. ¿Qué quiere decir esto? Son las reservas finales que tiene el mundo de cada producto, en este caso de trigo, que alcanzarían 295 millones de toneladas, o si uno lo refiere a los días de consumo que están involucrados, son prácticamente 137, lo cual implica unos 4 meses de consumos a nivel mundial. Nos parece sí oportuno restar a la existencia final lo que son las reservas en China e India. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no son datos realmente muy confiables, si los maneja los Estados Unidos, cada tanto hace algunos ajustes que son enormes, y nos vamos muy de los valores tradicionales que sabíamos manejar. Y segundo, porque no tienen injerencia en el mercado. Son, digamos, reservas estratégicas de 2 países que no tienen ningún tipo de incidencia. Es más, suelen empezar a comprar, caso de China, ya importantes volúmenes de este producto, con lo cual la existencia final no marca demasiado ninguna tendencia. Si uno le resta a ambos países, fíjense que las reservas de casi 300 millones bajan a 120. Con lo cual baja también la relación entre stock-consumo notablemente, y eso es bastante sano desde el punto de vista de lo que es el mercado. Ya metiéndonos en el caso del trigo en Argentina, bueno, esta gráfica muestra las variaciones que hemos tenido en superficie sembrada. Recuerden lo que ha sido el ciclo 2012-2013, el más bajo en 100 años, producto de políticas totalmente erradas en el manejo de lo que eran cupos, restricciones, en fin, una serie de cosas realmente, insisto, muy malas. Y después una recuperación en los últimos 4 o 5 años. Luego de una merma de este año pasado, estamos hablando siempre de las superficies sembradas que se leen sobre el margen derecho, tenemos una mejora que podría estar rondando, como dijimos, cerca de las 6.600.000. Esto es acompañado obviamente por la producción y obviamente por la exportación. En el caso de ambas, producción y exportación, podríamos estar llegando a niveles récord en este ciclo. Acá vemos una situación de oferta y demanda del producto, ya sea para la 2021 o que estamos transitándola como la 21-22. Rápidamente la 2021. Fíjense, una producción de 17.300.000 toneladas, una oferta que se cae respecto al año anterior casi en 2 millones de toneladas, consumos estables, y una exportación que también se cae prácticamente en la misma proporción, casi 2 millones de toneladas. Pero lo llamativo es que
A esta altura del año, estamos hablando de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, a los 6 meses de iniciada las labores de cosecha, ya prácticamente la exportación está al margen, porque ya colocó prácticamente toda el saldo previsto, estamos hablando de 10 millones y medio, hay declaraciones juradas por 9.700.000, compras por 10 millones, con lo cual de ahora en adelante quien está, digamos, más activo en el mercado es la molinería. ¿Qué puede pasar en la 21-22? Bueno, apostamos entonces a ese crecimiento de área, una mejora en los rendimientos que nos permita llegar a una producción y una oferta obviamente bastante mayor que los últimos 2 años. Se mantienen los consumos internos, aún no hay compras por parte de los molinos, es realmente muy temprano, pero, y acá lo importante, la exportación, una exportación que, como decía también el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la ubicaba en 13 millones y medio, creemos que es bastante lógica y que además a esta altura y producto de los muy buenos precios que vemos a cosecha, ya se han declarado prácticamente 2 millones y medio de toneladas, de las cuales fueron compradas 2,5 millones de toneladas, 2,600 en realidad, casi el 20% de lo que se va a exportar. Estos son todas operaciones forward de distintos tipos de productores, obviamente grandes, hay muchos, medianos también, que están vendiendo a cosecha. Estamos hablando de la posición diciembre de este ciclo o enero del próximo año, que realmente es un nivel muy, muy importante a esta altura del año. ¿Dónde va a ir el trigo? Bueno, el trigo, yo quería mostrar acá básicamente lo que es la diversidad de los destinos respecto a los últimos 30 años, quizás es más que nada ilustrativo, pero fíjense en el año 2020, hoy tenemos casi 25 destinos con una importante participación de Brasil como siempre, suerte de mercado interno ampliado, pero con una fuerte también incidencia de los países del sudeste asiático, del norte de África, de Latinoamérica y otros países. Mucho más atomizado lo que es el nivel de destinos respecto a lo que era 30 años atrás, donde nos cifrábamos en Brasil, en esos años Irán, China, que aparecía tímidamente, la ex Unión Soviética, que llamativamente hoy 2 de los ex países de esa unión son los líderes del mercado en exportación, y el resto de los países. Hablábamos de precios, y fíjense esta gráfica que pone realmente de manifiesto lo que es el crecimiento de los precios a cosecha del trigo, en el caso del 2021 o 21-22, que es la línea punteada en negro. Ahí nos encontramos con que es el mayor nivel de precio de los últimos años, al menos de estos últimos 5. Si nos fuéramos un poco para atrás, yo creo que es de los últimos 10 o más. En realidad es un valor realmente muy, muy significativo. Estamos en torno a los $225 de trigo a cosecha, que realmente lo vuelve un cultivo muy atractivo, en particular por lo que es su siembra y su cosecha, que es el primer cultivo del año, es el cash de los productores hacia un momento más crítico en materia de costos y de gastos, particularmente, que es el fin del ciclo. Así que bueno, me parece que esto da argumentos como para pensar que se va a seguir incrementando el área. Pero esto es muy significativo, ¿eh? Estamos hablando de valores realmente récord en los últimos años a cosecha para esta época del año. Si bien en el año 20 llegamos a tener niveles muy altos, $230 por allá por diciembre, una vez que empezaba a madurar los contratos forward, de todas formas, a esta altura del año son uno de los niveles de precio más significativos. Si uno lo piensa en términos de competencia en el mundo, básicamente a Brasil, el trigo argentino sigue siendo el más barato. ¿Por qué? Porque hoy estamos en torno a los $278. El americano es más caro, el francés, incluso el alemán, que son trigos de menor calidad, son más caros. Solamente el trigo ruso puede ser un poco más barato. Australia, Canadá, obviamente son de mejor calidad y tienen un precio totalmente distinto.
Si uno lo piensa en términos de lo que estamos hoy vendiendo a Brasil, básicamente, que es el que sigue comprando o el sigue terminando de cerrar sus operaciones en este ciclo, aparece claramente las hipótesis con el arancel externo, sin el arancel externo. En ambos casos, cualquier tipo de precios comparados con el precio argentino están entre un 20 y un 80 o 90% de diferencia, ya sea sin diferencial arancelario, con diferencial arancelario. ¿Por qué hacemos este tipo de comentario? Porque los brasileros normalmente en estas, digamos, a medida que avanza el ciclo, suelen siempre plantearse alguna cuota de trigo sin diferencial arancelario, dándole la posibilidad a otros orígenes de ingresar trigo, pero evidentemente por una cuestión de cercanía, de fletes, de impuestos y demás, obviamente sigue siendo el trigo argentino el más económico para ellos. Hoy estamos hablando de un precio FOB cercano a los $285 oficial. Quizás en la operatoria estamos más cerca de 278, 280, lo cual permite, con los valores en Rosario disponibles, estar con un pequeño margen del orden de los 2 o 3 dólares por tonelada para los operadores. Bien, mercado entonces más que sano, no solamente para este ciclo, sino para también el próximo. Un breve comentario sobre cebada. Venimos de un año no tan malo en materia de producción, pero con una exportación realmente muy, muy atractiva. Y una exportación que solía orientarse históricamente hacia los países de Medio Oriente, en especial Arabia Saudita, que compraba una cantidad más que importante, yo diría el líder. Y a este se sumó China, que es un gran comprador, un enorme comprador de cebada, no solamente en parte para lo que puede ser procesos de maltería, pero básicamente como forrajes también. Hay que pensar que los chinos vienen con unos conflictos en materia de forrajes muy grandes, después de su proceso de peste porcina, de liquidación de las reservas y las existencias que había de cerdos muy importante. Se están recomponiendo, salieron de esos problemas, quedan algunos focos todavía, pero las últimas producciones fueron muy malas en el centro de China y llevaron a que hubiera pérdidas muy significativas que necesitan claramente de recomponer para su estrategia, digamos, de ir suplantando importaciones básicamente de carne por carne local. Con lo cual hay una posibilidad muy, muy clara de seguir ubicando una cantidad importante de cebada en este mercado. Hoy prácticamente está el 80% ya definido de la exportación. Y si vemos la 21-22, estamos hablando de un área sembrada que se incrementa, seguramente un rendimiento que puede estar muy similar al año pasado, pero una producción que va a ser bastante más grande, casi 1 millón de toneladas más. Esto va a permitir mantener los consumos actuales que no tienen un cambio tan significativo por lo que es la parte de consumos per cápita de cebada y demás, y de cerveza en Argentina, y una exportación que sigue, va creciendo a un ritmo acelerado. Estamos hablando de cerca de 3,5 millones de toneladas, que a la fecha ya llevan 700.000 toneladas, casi el 20% de estas declaradas de la exportación. Esto pone de manifiesto, al igual que en el caso del trigo, los buenos precios con que se está manejando este producto y la posibilidad de ir colocándolo rápidamente en el mundo. Así que también un mercado de cebada que va a ser muy, quizás, competitivo en algunas zonas, sudeste de Buenos Aires, sudoeste, en algunas zonas más características que permiten el cambiar, la rotación entre trigo y cebada, y básicamente lo que es la opción de doble cultivo, o sea, trigo soja o cebada soja. Así que ojo, tener en cuenta que
una de las limitantes del crecimiento del trigo, por eso no somos tan optimistas en llegar a 7 o más millones de hectáreas como plantean algunos, es que evidentemente la cebada está logrando un espacio importante por los precios que se están manejando. A lo largo de este año hemos tenido precios que han superado incluso el trigo, y las expectativas del próximo ciclo son realmente también muy alentadoras. Vamos a meternos un poco en el tema de los forrajeros. Acá hay datos realmente muy interesantes que dieron a conocer los americanos ayer. En primer lugar, un mundo que sigue creciendo a un ritmo muy acelerado en materia de producción. En 4 años nos fuimos de 1.120 millones a casi 1.200. Un consumo que acompaña de la misma forma que el trigo, pero una vez más una exportación que también crece a un ritmo bien acelerado, de 180 a casi 200 millones de toneladas. ¿Quiénes son los que ofertan esta mercadería? Bueno, básicamente los Estados Unidos. Un Estados Unidos que hasta el ciclo 2021 llegó a los 70 millones de toneladas con un esfuerzo enorme para mantener su gran liderazgo y captar estos precios tan altos que estamos viviendo hoy en día. Recién al 50% de esa participación aparece Brasil, muy cerca Argentina, y lo que es el tándem Ucrania y Rusia bastante más lejos. Para este próximo ciclo no van a poder los americanos volver a estas cifras, porque en realidad ya no queda, no queda ya maíz en los Estados Unidos, sino que las expectativas, por más que sean de crecimiento, no van a poder sostener niveles de exportación de esas características. Un Brasil que seguiría creciendo en el tiempo, despegándose un poco de Argentina, Argentina con buenos niveles de exportación y finalmente los ucranianos y los rusos también en forma conjunta alcanzando niveles similares al de Argentina. Una vez más, las existencias finales acá se reducen respecto a otros años, no necesariamente con el respecto del año pasado, pero son bastante más adecuadas, y cuando uno saca las existencias sin China, bueno, es notable cómo el mundo se termina, digamos, desenvolviendo sin tantos stocks. Estamos hablando de 300 millones con China, 90 y pico de millones sin China. Eso implica que estamos en una de las relaciones de stock-consumo en el tiempo de las más bajas, y también lo hace un mercado bastante más sano en el tiempo. Sí, indudablemente tenemos que hablar de Estados Unidos, aunque sea unos minutos, por el hecho de que es el gran país productor del mundo. En primer lugar, se esperaba un área sembrada mucho más grande. Fíjense que estamos hablando de 36 millones y 700.000 hectáreas para el año pasado, veníamos de 36,3, y solamente se prevé en este año 36,9. Obviamente aumenta el área cosechada, van a aumentar seguramente los rendimientos, y la producción, que estaba en 345 millones hace 2 años, 360 el año pasado, se estima en 380 millones de toneladas, un crecimiento importante. Pero ¿qué pasa? Los americanos privilegian básicamente lo que es el consumo interno, un consumo que va al destino como forrajero, al destino industrial, más la semilla, el uso de etanol, que es realmente muy importante y está creciendo en el tiempo, con lo cual necesariamente para mantener un nivel mínimo de stocks, estamos hablando que hace 2 años tenían 50 millones, después bajaron a 30 y hoy están hablando de 38. Para el próximo ciclo, solamente un mes de consumo, necesitan reducir las exportaciones. Y entonces, como vimos anteriormente, ya Estados Unidos no va a tener va a seguir siendo el líder, pero no va a tener esa supremacía tan importante que va a ser en alguna medida cubierta por Brasil y por Argentina. Creo que de este cuadro surge claramente un dato que es importantísimo, que es el precio medio que reciben los productores en Estados Unidos. 2 años atrás era $140, el año pasado 171, este ciclo por venir $224. Esto creo que es bastante significativo y pone de manifiesto el sostenimiento que tienen hoy los precios del maíz en los Estados Unidos. Bueno, acá vemos el ritmo de ventas que han tenido este año, realmente infernal, es el color celestito, lo cual muestra que estamos a un trecho bastante grande, incluso del promedio de los últimos 5 años.
lo cual ha llevado que en algunos momentos los propios americanos estén reviendo la necesidad de comprar maíz. Se han hecho algunos cargos en las últimas semanas de maíz argentino con destino a los Estados Unidos. Una cosa que parece utópica, pero que en definitiva se está dando por el hecho de la escasez del maíz en el país del norte. ¿Mm? Bueno, el crecimiento de los precios en Chicago a nadie le escapa. Partimos de un agosto en torno a los $134, llegamos a la cotización de ayer exactamente a $300 por tonelada. Un crecimiento bien significativo que implica $166, o casi el 125% en solo 9 meses. Siempre hablando, obviamente, de la posición mayo, que es la actual, siguiendo esa posición mayo desde agosto del año anterior hasta hoy, para marcar justamente la tendencia en materia de precios. Precios que en gran medida se fueron trasladando a el precio local, con, como ustedes bien saben, un precio FOB que está afectado por dos variables que no son menores. Primer variable son las retenciones, segundo variable es el tipo de cambio diferencial, que hace que en definitiva el productor de esos $300, creo que en dólares libres, habría que hacer bien el cálculo hoy en día, pero no debe estar recibiendo mucho más de los $150, con lo cual estamos casi en la mitad de lo que es un precio de exportación, ¿correcto? Bien, vamos a lo que es la oferta y demanda local de maíz. Bueno, acá se presentan algunos temas bastante complejos. ¿Por qué? Estamos transitando el 2021. 47,5 millones de toneladas es el último cálculo. Con lo cual, con una oferta que es relativamente más baja que la del año pasado y la prevista para el que viene, nos encontramos que, restando los consumos aparentes, la exportación debería estar en el orden de los 29 millones de toneladas. Estamos hablando de una exportación de un maíz que todavía no se ha levantado en mucho más allá del 30%. O sea, estamos en plena recolección, ¿correcto? De estas 29 millones ya hay declaradas casi 28. Y de estas 28 hay compradas por la exportación 24 millones, que es el 80 y pico por ciento. ¿Qué nos muestra esto? Y nos muestra básicamente un mercado muy caliente. En primer lugar, porque estamos muy cerca de los niveles máximos esperados de exportación en lo que son las posiciones que fueron tomando los operadores. Y en segundo lugar, porque hay un componente de, como se suele llamar en la jerga, short de compras. Es decir, las compras son bastante menores a lo que está declarado y obviamente de lo que se va a exportar. Quedan todavía por comprar entre 23,8 y 27,8, 4 millones de toneladas. Que estas evidentemente en el marco de los precios actuales que estamos viviendo para maíz, probablemente lleven a alzas adicionales con dos presiones, diría yo. Por un lado, lo que es esta situación de escasez, por otro lado, lo que es el crecimiento en materia de precios a nivel internacional. ¿Qué nos vamos a encontrar el año próximo? Y seguramente una mejora en la producción. Llegaremos probablemente a los 53 millones. Una oferta que va a volver prácticamente a los de 2 años atrás, una exportación mucho mayor y acá una vez más, lo mismo que en el caso del trigo. Muchos operadores están cerrando ya al día 12 de mayo, es decir, ayer, cerrando sus operaciones porque tienen precios muy atractivos, un maíz de 210, 215 dólares para cosecha, lo hacen realmente muy atractivo para su exportación y ya hay casi 1.800.000 toneladas vendidas de lo que va a ser la nueva zafra, ¿sí? La que vamos a levantar entre abril y julio del 22. Las compras prácticamente están iguales, en 1.600.000 toneladas. Hay muchos productores que están viendo que este mecanismo de venta forward le lleva a una ganancia bastante significativa, o por lo menos en un mercado tan al alza están marcando una suerte de pisos. Y bueno, en definitiva esto se va transformando en mejores o digamos márgenes más atractivos para los mismos, ¿no? Destino de las exportaciones también, solamente ilustrativo. Hoy tenemos más de 60, acá cerca de 60 destinos, donde también acá aparece el sudeste asiático, claramente
cuando en realidad hace 20 años atrás era el 10%, hoy es el 35%. África con el 23%, o sea, solamente entre el sudeste asiático y África estamos hablando de casi el 60% de nuestros destinos, cuando tan solo 30 años atrás no llegaban al menos mucho más allá de, yo diría, no 15 o 20%. Acá se ha abierto un abanico de países muy atractivos. Vietnam, Malasia, Tailandia, Indonesia, están comprando todo lo que son forrajes, incluso también las harinas proteicas, básicamente de soja. Y es el nuevo mercado de Argentina, que insisto, mucho más atomizado, con África, básicamente el África del Norte, que se posiciona como un vendedor muy fiable en materia de maíz. Bueno, síntesis de esto, un maíz realmente muy atractivo también. Vamos al sorgo. Bueno, el sorgo estamos en el ciclo 2021, yo diría a esta altura también prácticamente con un 30 y pico por ciento de cosecha ya liquidado, una exportación que va a ser muy buena, que ya está gran parte declarada y gran parte comprada, con lo cual estamos mirando más el sorgo que viene. Un sorgo que a la luz del crecimiento en el área y la mejora en los rindes va a tener una mejor producción, una mejor oferta y una exportación que puede alcanzar casi 3 millones de toneladas. Calculen que yo les decía que el gran comprador o los grandes compradores era Arabia Saudita por un lado, es por otro lado los chinos. Los chinos solamente están adquiriendo estos últimos años entre 6 y 7 millones de toneladas, con lo cual los únicos que se lo venden es los Estados Unidos y algún momento le vendía también sorgo, muy poco Australia, lo mismo que cebada, pero bueno, hay conflictos de otra índole política en materia de esto, así que bueno, se fue reduciendo la cosa, pero bueno, un sorgo que en realidad pinta y pinta muy bien. Vamos a los oleaginazos, soja. En soja la producción, bueno, creció notablemente, 300, casi 85 millones, con una apuesta para el año próximo muy, muy arriesgada por parte de USDA, de un Brasil súper récord en 144 millones, de Estados Unidos en 120, de Argentina en 52 millones. Esto va a permitir que, en el marco de una expansión permanente también de China como gran importador, se está hablando de 103, pero en realidad muchos opinan que va a ser mucho más, el nivel de stock consumo cada día es más chico. Es más chico y hace que el precio esté más sostenido y que las reservas, digamos, sean más escasas. Fíjense en Estados Unidos. Estados Unidos está incrementando fuertemente su área, de 33 a 35,5, pero parte de stocks muy bajos, incrementa la producción, prácticamente mantiene la molienda, las exportaciones, aún bajándolas, logran que el nivel de stock sea realmente muy bajo, muy bajo. Entonces, igual que en maíz, de $315 la soja hace 2 años atrás, se habla de 4.13 para el promedio de este año, 509, 510 para el año próximo. Una soja que no encuentra todavía techo. Ritmo de ventas de la soja espectacular. Por eso muchas veces nos hace dudar si en realidad gran parte de esta soja que de los Estados Unidos se fue a China, todavía se sostiene algún tipo de conflicto comercial, porque en realidad el intercambio ha sido enorme. Precios en Chicago, bueno, espectaculares, al cierre de ayer fueron $300 la mejora, casi el 100% de 9 meses, con una situación local que todavía está muy verde. ¿Por qué? Porque recién estamos de un 50% de la cosecha, probablemente tengamos una importación como todos los años proveniente de Paraguay, que hace que la oferta no sea, digamos, tan distinta a la del año pasado. Se va a moler seguramente más, se va a exportar menos, porque es algo que seguramente va a estar más, digamos, en alguna forma concentrado en Brasil, pero, digamos, precios realmente atractivos. El año que viene, con mejores producciones, bueno, va a llegar a que la oferta sea mucho mayor, que se pueda moler más. Esto es fundamental porque va a reducir claramente la capacidad ociosa de las industrias locales
y una exportación que probablemente pueda tender a mejorar. También acá en soja muy buen expectativas para el próximo ciclo. Los destinos, bueno, rápidamente, en 30 años atrás el 80% de la Unión Europea, hoy el 80% China. Y muy otros pocos países, casi 20 destinos, con mejores niveles de exportación, pero orientados básicamente a China. La rentabilidad de la operación, esto es importantísimo, o sea, con los precios actuales de aceite, con los precios de las harinas, y en el marco de los precios hoy del mercado local, permite que se recompongan bastante los márgenes, ya sea brutos o netos, de la industria, tanto en el disponible como en el mediano plazo, agosto de este ciclo. Lo mismo pasa para la exportación de materia prima. Hay márgenes interesantes ahora en mayo, quizás en agosto algo menores, pero también interesantes. Y solamente queda el tema del biodiesel, que el hecho de no poder ajustar los valores de exportación por todo esto que se viene manejando hoy en día de la famosa ley y demás, el corte interno, los precios de exportación y demás, hace de que no sea una operación muy rentable. Finalmente, girasol, y ya vamos a las conclusiones. Girasol creciendo, insisto, no hago mucho comentario de este año porque prácticamente está liquidado el girasol también, con precios enormes. Se están hablando de precios arriba de 500, 550 dólares el girasol, que está llevando a una mayor área sembrada, como hacíamos referencia al principio, mayor producción y seguramente una mayor molienda, que también augura, no sé si los mismos precios de este ciclo, porque ahí hay todo un concepto de recomposición de los aceites en el mundo. Hay que pensar que este año Malasia e Indonesia tuvieron bajos niveles de producción de aceite de palma. Si esto mejora, no va a haber tantos precios tan atractivos para el girasol. Pero, de todas formas, con precios importantes a la hora de la siembra. Conclusiones. En primer lugar, trigo. Bueno, con la exportación ya casi cubierta, todos lo hemos visto. Los precios locales dependen básicamente de las compras de los molinos. Pero los valores siguen muy firmes. Hoy estamos hablando entre 2.27 y 2.30 para los disponibles entre lo que es Buenos Aires y Rosario. Con lo cual, básicamente hay que tomar posiciones o seguir esperando un poco más si de pronto los lotes son realmente de muy buena calidad y se le puede sacar algún dólar adicional. 21, 22, estamos, como lo dijimos antes, en los máximos niveles de arranque en muchos años y es imprescindible ir cubriendo posiciones. 228 dólares, un precio excepcional. Maíz. Lenta la salida de cosecha, precios muy sostenidos, superando al trigo en algunos momentos. Estamos hablando de precios de un orden de 240 dólares, casi 10, 12 dólares por encima de lo que es el trigo. Y dependerá la evolución de la siembra en el hemisferio norte, donde todavía hay grandes interrogantes de cómo va a ser la evolución del cultivo. Acá que pensamos, bueno, ya en 240 dólares vender sí o tomar algún tipo de posición, pero ya en estos valores parecería poco probable que siga subiendo tanto más este forrajero. Cosecha 21-22, muy buenos precios. Fíjense la relación, 210 dólares para lo que es abril-mayo versus 228 un trigo, o sea, están a tiro con niveles realmente atractivos, y un sorgo que acompaña o que mejora en algunos momentos por efecto de China. Y finalmente soja, que es una cosecha que está siendo mucho más ágil, con posiciones disponibles mayo o junio en valores altísimos, 360, 370 dólares por tonelada, pero con una altísima volatilidad. Al igual que el maíz, habría que ir vendiendo, tomar posiciones como para ir tratando de cerrar estos precios que son realmente muy atractivos y que son los que surgen de los famosos 600 dólares de Chicago. Cosecha 21-22 muy firme también, con valores de 325. Nada despreciable si uno lo compara con los 360, 370 disponibles hoy en día. Y como cierre de todo esto, el mensaje final, que yo creo que es medio reiterativo. En general, los precios son de los más altos de la última década. Esto a nadie le escapa. Es momento de tomar decisiones o ir cubriéndose con opciones o con lo que fuera, forward y demás. Todo dependerá
en el caso de opciones, qué primas se están tomando y qué valores se están tomando a futuro, pero es necesario ir cubriendo porque son realmente valores muy, muy trascendentes. Bien, hasta acá mi exposición. Espero no haber sido demasiado aburrido ni demasiado largo, pero bueno, no sé, está Juanpi, por ahí te dejo, te Hola, paso la posta muchas por si gracias existe. Gustavo, Ok, gracias a vos. muchas gracias por la presentación, la verdad que muy clara y muy completa. Tenemos varias preguntas que fueron sumando acá al chat interno de la presentación. Las ordené un poco por temario para poder hacerlo más sencillo para vos, para la respuesta. Ujú. Te voy comentando algunas, digamos. Manuel consulta sobre cuál es la estrategia de fijación de precios que recomienda para cada cultivo. Un poco nombraste al final algunas, digamos. Ujú. Si querés podés ampliar. Mirá, si son cosechas viejas, yo creo que básicamente es ya ir liquidando o a lo sumo tomar algún tipo de put básicamente para marcar una suerte de piso. En el caso del trigo yo creo que va a seguir subiendo, probablemente no tan fuerte. Caso de maíz, tengo dudas por el tema político, que haya algún tipo de intervencionismo porque empiece a crecer demasiado el ritmo de las exportaciones y no quede tanto maíz para consumo interno. En soja, bueno, sin lugar a dudas, que se escapa tanto, yo tomaría un put seguro. Y creo que para lo que es las posiciones para la 21-22, empezaría ya a casi definir algo de posiciones forward, ¿no? Por el hecho de, bueno, todavía dista muchísimo a cosecha, pero creo que en estos valores y sin tanta, digamos, sin tanto riesgo para lo que es las entregas futuras, me parece que habría que ir vendiendo en alguna medida por los altos precios que estamos viendo, ¿no? Perfecto. Hay una consulta de Martín Ignacio, dice, distanciándonos un poco de las propias fuerzas del mercado de granos, ¿qué impacto cree que puede tener las presiones inflacionarias que se están manifestando en Estados Unidos y que posiblemente lleven a una suba de las tasas de interés? ¿Qué Sí, opinión tenés al respecto de esta suba de la inflación presentada recientemente? sí, estaba justamente viniendo para acá y escuchaba de que hay un nuevo, digamos, un nuevo cálculo de lo que es la tasa de inflación en los Estados Unidos. Y bueno, eso normalmente no ha sido muy bueno para algunos commodities porque muchos buscan a través de las tasas de interés y de la suba de las tasas de interés algún tipo de refugio en sus inversiones, ¿no? De todas formas, me da la impresión que, volviendo al tema granos, o sea, no sé cómo sigue lo de Estados Unidos. En realidad, supongo que va a ser, digamos, se va a ir tratando de ir aminorando en el tiempo, pero siguiendo o haciendo una correlación con lo que es el tema granos, me parece de todas formas que hay mucho interés y hay unas expectativas muy atractivas, no solamente por una situación de escasez actual, sino una demanda que es muy, muy activa. O sea, estamos viendo que en realidad el mundo está muy ávido de alimentos, incluso post pandemia. En ese sentido parecería muy interesante que hay muchos, digamos, expertos que están analizando este tema y va a haber, o se espera al menos, primero tratar de superar esta situación tan crítica que vivimos todo el mundo. Pero en segundo lugar, si es superada en el mediano plazo, una explosión en cuanto al tema de volver digamos, a una situación más normal en materia de turismo, en materia de consumo, restaurantes, en fin, una serie de cosas que va a llevar evidentemente a un consumo mayor. Así que me da la impresión de que el tema de granos, yo creo que, no sé si vino para quedarse en estos valores, pero va a seguir sostenido. Perfecto, muchísimas gracias. Consulta de Javier, y acá te sumo varias que hicieron respecto a trigo. Ujú. Te las nombro las tres para que si querés explayarte después con el tema de trigo. Sí. ¿Cómo ve una mayor intervención del gobierno en trigo y harina de trigo para la próxima campaña? Él hace una presentación, es casi obvio, pregunta cómo incidiría. Y después, sobre el mismo tema, ¿es factible ubicar un saldo récord de trigo de más de 13 millones de toneladas en este contexto? Y si se puede mantener o subir los precios del trigo con una oferta tan grande, que eso la pregunta la hizo Luis y Miguel.
Bien, ahí hay una suerte de contradicción, ¿no? Por el hecho entre la primera y la segunda. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad no veo mayor intervencionismo con una oferta de estas características. O sea, va a haber un consumo interno que va a estar, sin lugar a dudas, totalmente abastecido, y por otro lado, un saldo exportable que va a ser más grande que este año. Uno puede comparar este año y decir, bueno, como algunos plantean, el trigo está pisado, el trigo está en alguna medida autorregulado. Es cierto que existe una mesa de trigo donde están todos los actores, casualmente en oportunidad del A Todo Trigo último que se hizo en forma virtual hace un par de semanas, se escuchaban las voces de todos los participantes, los corredores, exportadores, incluso obviamente productores, las distintas, no me quiero olvidar de nadie, de las cámaras arbitrales, de la Federación de Molineros, en fin, de todos, y se llegaba a un concepto que para evitar un tipo de intervención en este Estado había que darse una suerte de regulación interna, ¿correcto? Esto estamos poniendo de manifiesto este año que el saldo exportable que se podría vender algo más de trigo. No se está vendiendo tampoco porque no hay tampoco una salida tan significativa. Los registros de exportación están abiertos, los precios siguen subiendo, porque todo esto se hablaba cuando valía el trigo $190, hoy vale 230 como lo estuvimos viendo, y sigue creciendo. Yo creo que en ese sentido no esperaría una intervención, y mucho menos en este marco de acuerdo que se da sectorialmente dentro de la cadena triguera, por un lado. Por otro lado, se hablaba del tema de si es factible ubicar 13 millones de toneladas, o 13 millones y medio. Creo que hemos visto que aumentó el consumo. No tenemos una competencia tan férrea como con los australianos en este año, y a pesar de todo, este año también le hemos vendido al sudeste asiático, con lo cual hemos entrado en un mercado bastante prohibitivo para nosotros. Y por otro lado, tampoco tenemos tanta competencia de los canadienses y los americanos, con lo cual la gran competencia hoy que se nos centra es básicamente el Mar Negro, que va a recomponer sus producciones. Creo que podemos seguir abasteciendo sudeste asiático, norte de África, países de Latinoamérica, incluso un Brasil que se va a centrar seguramente con compras importantes, y no veo tanto, digamos, problemas en que puedan llegar a colocarse estos saldos. En realidad esto fue una discusión medio histórica, ¿no? Hace muchos años, o hace unos cuantos años, se decía, bueno, ¿qué vamos a hacer con el trigo? En términos digamos, de más de 20 millones de toneladas. Y creo que no hay no hay tanta limitación. Y un último aspecto que te quiero aclarar, es que casi el 20-22% del trigo total en el mundo va con destino a forraje. Entonces, hoy quien le está dando parte también del sostenimiento al trigo son también el maíz y la soja. Entonces, en la medida que tengamos su maíz y soja bien elevados por una cuestión estructural de situaciones de oferta y de demanda muy ajustadas, también el trigo va a estar sostenido, ¿correcto? Está clarísimo. Muchísimas gracias. No, al contrario. Y finalizando, te hago dos últimas preguntas. Sí. Una a un tema relacionado que comentaste en la presentación. ¿Cómo se esperan que sigan los precios de los aceites a nivel mundial? Me imagino que acá podés explayarte muchísimo, digamos, porque hay mucho para recorrer ahí. Bueno, en realidad estamos viviendo unos niveles de precios exorbitantes, ¿no? O sea, hoy estamos pensando como vieron en una de las placas, tuve que pasar un poco más rápido por el tiempo, pero estábamos hablando de $1.200, $1.300 lo que es el aceite de soja. 1.500, 1.600 llegó el aceite de girasol. Todo esto estaba, digamos, presionado, por un lado, por un componente del aumento en los oleaginosos per se, y otro por una cuestión, como decía, de caída de la oferta en Malasia e Indonesia. Esto yo creo que se va a tender a recomponer, con lo cual no habría que esperar precios tan significativos en aceites en este próximo ciclo. Y esto le afecta en forma diferente a los dos oleaginosos. O sea, uno habla de soja y habla básicamente de harina.
el 80%, en realidad los rendimientos son menores, pero casi el 80%, por decirlo en forma redonda, es harina, el 20% es aceite. Es diferente que en girasol, cuando tenemos casi el 45% de aceite, 46% de harina. Entonces, el que puede estar quizás un poco más golpeado, y es ahí donde yo creo que no van a darse precios tan elevados, si hay una recomposición en materia de precios, de oferta de aceite de palma, que siempre marca una suerte de piso, porque es el más barato, es el más, digamos, el más rústico de los aceites, y a partir de ahí se va formando el precio para el resto. Por eso dudo que el girasol pueda mantener precios tan elevados como los actuales, ¿no? Esa es un poco la explicación. Pero me da la impresión que vamos a estar en valores algo más bajos, ¿sí? Buenísimo. Y te hago la última. Si se pueden repetir los precios del girasol en este año. Bueno, venía a ¿Cómo lo estás colación. viendo? Venía justamente a colación de esto, ¿no? A mí me parece un poco difícil por esos dos motivos. Por un lado, por el tema de la firmeza que puedan tener los aceites, y por otro lado, porque estamos expandiendo la producción. Se está expandiendo también en Rusia y en Ucrania, con lo cual nos vamos a encontrar con una oferta el año próximo realmente atractiva. Esto no quiere decir que baje a $250, ¿no? Esto quiere decir que el spread que teníamos con la soja, normalmente a favor del girasol, y que hoy en día puede estar prácticamente igual, o sea, hoy un girasol, igual no, bastante superior, o sea, hoy una soja puede estar en 300, dijimos 60, 370, y se está pagando $500 o 550 con entrega inmediata al girasol. Estamos hablando de, bueno, que se tienda a emparejar los valores entre el girasol y la soja. No sé, veo más un girasol de 400 y pico de dólares que en 600, 550, 600 como hoy en día, ¿no? Pero bueno, ya entramos en un esquema de futurología, no puedo determinar cuál va a ser el nivel de precios, pero sí tener en cuenta que estas dos consignas, ¿no? El aumento de producción, incluso en Argentina, y unos aceites que de pronto por ahí no están tan firmes como en este ciclo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por participar y acompañarnos a Banco Galicia en estas presentaciones. La verdad que muy valiosa tu información y lo que nos dejaste para adelante como tarea, principalmente para los productores. Y bueno, les quiero agradecer también a los clientes que nos acompañaron, que nos acompañan en estos ciclos. Y les pido por favor que al finalizar hay una encuesta que nos permite ir mejorando este tipo de presentaciones para las próximas oportunidades. Les quiero agradecer a todos. Muchas gracias. Gracias.